Hola Cáncer, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías para ver cuáles son esos mensajes que el tarot tiene para ti el día de hoy, conectando con las energías de Cáncer en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo, Cáncer, que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Vamos a ver, tenemos aquí tu primera carta, que es el 3 de varas, tenemos el 9 de varas, tenemos también la carta del juicio y tenemos el 10 de espadas. Tu primera carta, eh, mira, Cáncer, yo estoy viendo aquí, me habla de, parece que estás en espera de algo. Yo estoy viendo aquí que tú te estás esforzando mucho en este momento, pero o estás de pronto necesitando como apoyo, ayuda de alguien para poder terminar un proyecto, para poder salir aquí de algún compromiso o de alguna situación. Sin embargo, yo veo que en este momento es como que tú estás haciendo las cosas solo o sola, Cáncer. También esta carta me dice que pronto es que tú sientes que algo no lo vas a poder alcanzar, o sea, no vas a poder llegar a la meta, no vas a poder conseguir eso que tú deseas debido a que pues hay obstáculos o como te digo, tal vez necesitas como el apoyo, la ayuda de alguien y como no la tienes, consideras que pues no vas a poder salir de o alcanzar la meta. Sin embargo, esta carta de 9 de varas nos dice que veas con objetividad, porque hay algo que se aproxima. Yo estoy viendo aquí con este 3 de varas que algo tú lo estás viendo, pero lo observas puede ser como muy lejano y la realidad es que es otra, Cáncer. La carta del juicio nos dice que algo está a punto de ocurrir en tu vida. Algo llega para ti que te va a sorprender, Cáncer. No lo vas a creer porque, de acuerdo a las condiciones que tú estás viviendo ahorita, es como imposible que tú veas algo positivo o que algo se acerca por los obstáculos que estás midiendo, por la situación que puedas estar pasando. Entonces, tú ves esta realidad como algo muy lejano, pero el juicio viene a decirte que no, que es el momento de final, de cerrar ese ciclo y de comenzar con nuevas cosas. Yo por lo que veo aquí con estas cartas prácticamente es que tú dentro de poco recibes buenas noticias. Hay grandes noticias y noticias importantes. Tal vez estos obstáculos que tú estás enfrentando en este momento, estos desafíos, Cáncer, tienen que ver con una cuestión de pronto de una batalla que estás librando, pero que está a punto de finalizar, nos dice el juicio. Ahora bien, el 10 de espadas es una carta que nos dice que todo está bien. Esta carta nos representa de pronto el agotamiento. Puede ser que a lo mejor también tú te sientas muy agotado, Cáncer, porque la batalla que estás enfrentando te ha traído mucho desgaste, tanto físico como emocional, ya sea por el trabajo que estás representando o bien por el tiempo que llevas luchando contra todo esto. Pero al final del día tu recompensa se va a estar dando. Yo veo que te vas a estar levantando de esto. Eh, Más que nada tiene que ver también con una cuestión de perspectiva, con una cuestión de tus pensamientos, porque esta es una carta que nos habla muy de tu interior, muy de tu estado emocional o de tu estado mental. Puede ser que también te sientas cansado de pronto del alma, que sientas como estas cargas, Cáncer que ya no puedes seguir como llevando. Entonces, cambia tu pensamiento, cambia tus emociones y verás cómo vas a comenzar a aligerar todos estas cargas. Ahora bien, la carta del juicio aquí me dice que el final de tu sufrimiento ha llegado. O sea, realmente yo creo que aquí viene un cambio de ciclo muy importante, ya que el juicio es lo que nos representa. Tal vez lo que tú has vivido ha sido cuestión de malas decisiones, Cáncer en el pasado, o a veces también el haber entregado demasiado, el haber hecho demasiado por alguien, ¿no? El haberte desprendido de lo que tú tenías por brindárselo a alguien más y que al grado de que tú quedaste lastimado, que quedaste pues prácticamente sin nada. Entonces aquí el juicio nos dice, has aprendido la lección. O de pronto pudiera ser también como algo karmático, ya tómalo como a ti te resuene, pero el juicio nos representa pues el final de este ciclo y donde nos dice aquí pues que las cosas van a estar bien, las cosas van a mejorar. La batalla que tú estás librando pues ha sido bastante difícil, bastante extrema, muy cansada, pero al final del día es una carta que también nos representa el resurgimiento, ¿no? A través de la victoria, a través del éxito. Y como te digo, algo que tú piensas que no vas a alcanzar,
pues va a estar llegando muy pronto. Vamos a ver qué otros mensajes tiene el tarot para ti. Mira, haz de varas, definitivamente, oportunidades, nacimientos, sota de varas, el 7 de varas y la caballera o el caballero de varas. Pues prepárate, cáncer. Justamente lo que te estoy diciendo, algo llega para ti, algo se aproxima. El as de varas nos representa un nuevo camino, un nuevo rumbo, la oportunidad de renacer, la oportunidad de reconstruirte. Junto con el caballero de varas nos dice que algo viene en camino. Yo siento que la fortuna va a estar tocando a tu puerta. Veo grandes cambios de opulencia para ti, cáncer, tal cual así te lo digo. Yo estoy viendo, mira, o sea, la fortuna, la riqueza, el dinero va a estar tocando a tu puerta de verdad. Y el cambio digamos que de la pobreza o eh, de la carencia se va a convertir en opulencia. Veo que algo llega, algo se aproxima, posiblemente ya sea algo muy directo o pueda ser, es decir, que tú estés como en espera de dinero, va a llegar dinero para ti o de pronto es que algo va a estar ocurriendo, tal vez una nueva firma de contrato, algo en puerta, pudiera ser también como algo relacionado con una herencia, cáncer que tú vas a recibir, pero aquí me dice, bueno, pues que algo se aproxima y tiene que ver con cuestiones de dinero, tiene que ver con cuestiones de fortuna que van a tocar a tu puerta y que bueno, esto va a ser como el cambio definitivo. Ahora bien, es una carta que también nos habla de posibles embarazos. Si tú estás planeando un embarazo, cáncer, bueno, veo que esto se va a estar dando. O sea, a lo mejor tú dices, bueno, es que yo me estoy sometiendo a un tratamiento y no he visto resultados. Bueno, pues parece que llegan buenas noticias. En otros casos, puede ser que una persona joven te va a dar una noticia de embarazo. Pudiera ser alguien muy cercano a ti, puede ser un hijo, puede ser como un hermano o alguien de tu familia que te va a dar una noticia de embarazo. Entonces esto va a alegrar como tu vida, cáncer. Por otra parte, la sota de varas nos está diciendo que hagas una pausa. Haz una pausa con respecto a lo que estás haciendo en este momento, que le estás dedicando mucho, puede ser mucho trabajo o mucho de tu tiempo, cáncer. Nos dice aquí que a veces el trabajar excesivamente no es el equivalente a obtener grandes resultados, sino más bien saber trabajar con inteligencia, saber cómo hacer las cosas. Puede ser que a lo mejor tú le estés dedicando mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho de tu tiempo a esto, pero que si no lo estás haciendo correctamente, pues obviamente los resultados no van a, no quiere decir que van a ser favorables. Entonces, aquí la sota de varas me está diciendo que tú estás llevando algo a cabo, pero que debes de hacerlo de una manera mucho más estratégica. De pronto a lo mejor necesitas buscar opciones como para cambiar la fórmula, para cambiar el método, para cortar el camino, ¿sabes? O sea, trabajar inteligentemente. Entonces la sota de vara nos está diciendo, cáncer, haz una pequeña pausa, ¿no? Para analizar qué es lo que estás haciendo y que entonces esto traiga como consecuencia el éxito. Porque si tú estás trabajando nada más por apresurándote a querer sacar algo o querer hacer algo en volumen para que tengas buenos resultados, puede ser igual que los tenga, pero tal vez puede ser muy pesado. Y si tú trabajas estratégicamente, puede ser que logres lo mismo, pero eh, con menos esfuerzo, ¿sabes? No sé si me estoy dando a entender. Ahora bien, el 7 de varas aquí. Esta es una carta que nos habla de pronto que algo se va a estar dando con respecto a tu hogar o tu familia. Es como si un sueño se cumpliera, un sueño que tienes tú junto con tu familia, se va a estar cumpliendo debido a algo que les ha traído eh, que le han puesto como mucho empeño. Puede ser que a lo mejor tú con tu familia han ahorrado una cantidad de dinero, no sé, para remodelar la casa, para comprar un lote, algo ahí relacionado con el hogar, pero me dice que está haciendo como en conjunto, ¿sabes? A lo mejor estás ahorrando, están ahorrando para ampliar la casa, por ejemplo, remodelarla. Ahora, en otros casos, pudiera ser que si no son como todas las personas,
pueden ser algunos y otros van a estar apoyando en otro sentido. A lo mejor dices, unos van a poner el capital, otros van a estar apoyando con mano de obra. O sea, yo veo un apoyo aquí de la familia para alcanzar una meta. Ahora, estoy poniendo como ejemplo la casa, pero puede ser también que sea como en otro aspecto. A lo mejor, no sé, cáncer tienes un negocio, o alguien de tu familia tiene un negocio y en ese negocio laboran todos, ¿sabes? O sea, todos se ayudan, todos trabajan, pero me dice aquí que hay éxito. O sea, yo veo un gran éxito, la carta del juicio me dice que es como haber alcanzado el resultado, ¿no? De ese esfuerzo, pero que eso con respecto a la familia. Entonces, bueno, pues es lo que nos dicen estas cartas. El caballero de varas, por otra parte, nos dice que el cambio radical te va a traer mucha felicidad, pero que tiene que haber aquí toma de decisiones. O sea, no sé si tú te estás pensando mucho las cosas, cáncer, para llevarlas a cabo, para actuar, pero me dice aquí el caballero de varas que es momento de primero tomar el control de tu vida, ¿no? Tomar las riendas y tomar la decisión de avanzar. Es decir, de arriesgarte, de ir por eso que tú quieres, de tal vez de arriesgarte a algo que has estado planeando o que has estado pensando con mucha calma, pero que no te atreves, ¿sabes? Es como, siento aquí que algo tienes tú en tus planes, pero que no lo estás haciendo todavía. Lo puedes estar pensando, le estás dando muchas vueltas y esto se puede estar convirtiendo como en una carga. Entonces necesitas hacer un plan como muy rápido y, y poner en marcha. Sobre la marcha vas a ir aprendiendo, sobre la marcha te pueden estar saliendo oportunidades, pueden estar surgiendo ideas, puedes estar conociendo personas, dependiendo lo que vayas a hacer, ¿no? Aquí me habla de que puedes estar recibiendo como ayuda, pero siempre y cuando tú tomes acción. Posiblemente a lo mejor si tú has pedido ayuda a alguien, también esa persona te ha comentado o está esperando a que tú tomes acción para que te pueda ayudar. Pero si tú pides, por ejemplo, ayuda y no estás haciendo nada, tal vez esas personas dicen, bueno, o sea, no está haciendo nada, pues no le interesa, ¿no? O sea, no hay manera de que podamos apoyar. Pero si tú tomas acción, vas a recibir la ayuda de las personas. Entonces, arriesgate, cáncer, porque creo que algo bueno te espera. Algo bueno te espera y tomando en cuenta que, como te digo, tienes la oportunidad, ¿no? O sea, eh, voy a repetir nuevamente, tienes la oportunidad, se van a abrir los caminos, se van a abrir las puertas, tienes la oportunidad de renacer, de reconstruirte nuevamente y que nos está anunciando la carta que la fortuna prácticamente toca tu puerta. O sea, ¿qué nos quiere decir esta carta? Pues que las oportunidades se te van a dar. Tal vez en tiempo atrás tú has estado buscando las oportunidades. Aquí nos está diciendo que esta carta, que ahora las oportunidades van a llegar a ti. Por eso te lo digo así, la fortuna toca tu puerta y hace un gran cambio en tu opulencia, porque tiene que ver con cuestiones de dinero. Tiene que ver con cuestiones de dinero y yo veo algo bastante fuerte en ese sentido para ti. Vamos a ver qué otros mensajes tiene el tarot. Tenemos la carta de la suma sacerdotisa, tenemos aquí el rey de varas, tenemos también el caballero de pentáculos y tenemos la carta de la emperatriz. Bueno, yo voy aquí con la carta de la sacerdotisa. Nos habla del aprendizaje, nos habla de las enseñanzas, de la sabiduría. Nos está diciendo esta carta, cáncer, que posiblemente tú estés en un momento donde quieras actualizarte, quieras cambiar, ¿sabes? Pero utilizando como tu conocimiento o complementando lo que tú sabes, puede ser con la modernidad. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que, por ejemplo, tú tienes conocimiento en alguna área o sabes, tienes un talento, tienes una habilidad, has aprendido algo y a lo mejor esto tú lo quieres llevar ahora, eh, digamos, expanderlo, ¿no? Tal vez, no sé, quieras dar clases o quieras mostrar algo o hacer algo que puedas, como un producto que tú puedas vender, pero me dice aquí que actualizarlo, llevarlo como a la modernidad. Posiblemente necesites aprender como cosas de marketing, necesites aprender a manejar un celular, a manejar un programa, una computadora, para que tú puedas, digamos, tener mucho más éxito, ¿no? Complementando justo lo que tú sabes con la tecnología. Porque si de pronto lo que tú haces
lo haces de una forma obsoleta como se hacía antes, no tengas el mismo alcance o el mismo éxito. Entonces yo veo aquí que hay una persona que te puede estar apoyando, una persona joven. Me habla de una persona inteligente, puede ser hombre, puede ser mujer, pero me dice aquí que hay una persona joven, inteligente, pudiera ser tu hijo, pudiera ser como un sobrino, una sobrina, alguien así. Eh, Veo una persona joven que tiene como mucho talento o tiene mucha habilidad en el manejo de este tipo de cosas. Pudiera ser también como una máquina, ¿sabes? A lo mejor esta persona tiene el dominio como de una máquina, de algún aparato, y que esta persona te va a estar apoyando, este cáncer. Esa persona te va a apoyar para que tú puedas aprender a manejar este tipo de aparatos o de tecnología que te pudiera llegar a abrir las puertas, pero nos dice que debes de tomar acción, ¿sabes? Y aprender todo lo que más puedas. Esto es lo que te espera. Mira, aquí estamos viendo muy claro el caballero de pentáculos, que nos habla de la riqueza. Nuevamente te vuelvo a marcar aquí, pero ya de una forma mucho más clara, donde nos está diciendo que debido a algo que tú llevas a cabo, es que llega esa fortuna para ti. O sea, es como un golpe de suerte. A lo mejor esto tú no lo estás viendo, no lo estás dimensionando de esa manera. Para ti simplemente es como un negocio. Voy a poner un negocio, voy a hacer esto y sé que me va a rendir frutos, sé que me va a traer ganancia. Pero lo que no estás viendo, cáncer, es que esto te va a traer una gran riqueza. Ahora, si tienes un plan, una habilidad, y tú dices, yo no estoy haciendo nada de esto, lo más probable es que las cartas te estén invitando a que hagas uso de ese talento o de ese abanico que tú tienes ahí de sabiduría, de conocimientos, y que si esto lo complementas tú con tecnología, lo más probable es que tú alcanzas la fortuna. Es que yo te veo realmente, cáncer, yo te veo con mucho dinero, o sea, pero mucho, mucho, mucho dinero. Pues es una nueva vida, la oportunidad de ser rico, la oportunidad de ser millonario, la oportunidad de que tú cumplas tus sueños, el sueño que alguna vez tuviste, si se relaciona con cuestiones de dinero, por supuesto. Pero todo es cuestión de que entonces tú pongas manos a la obra, ya sea que lo estés planeando o que tú a lo mejor dices, es que yo no sé cómo salir de esta situación, estoy en un estancamiento, no sé cómo levantarme, no encuentro oportunidades, no encuentro trabajo. Y a lo mejor lo que te están diciendo aquí las cartas es que la riqueza está en ti, cáncer, con lo que tú sabes hacer y que no debes de meritar lo que tú sabes hacer. Tal vez sea, no sé, puede ser cualquier cosa, que en algo tú tienes que tener una habilidad, en algo tienes que tener un talento. Y que ese talento es el que te va a llevar a alcanzar esa riqueza siempre y cuando tú lo complementes con cosas modernas, ¿no? A lo mejor vender, a lo mejor las ventas es lo tuyo, pero si tú lo haces ahora por medio de internet, vas a tener mucho más alcance, vas a tener más ventas que de pronto salirte a la calle y ir tocando puerta por puerta. Va a ser más cansado, hay menos posibilidad de que tú vendas a que si lo haces de esta manera. O sea, digo, es como un ejemplo, ¿no? Pero aquí me está diciendo que la tecnología es parte fundamental de lo que de lo que puede llegar a cambiar tu vida. O sea, la riqueza y la fortuna. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Ahora, la carta de la emperatriz, por lo que me muestra aquí, para los cáncer que están iniciando este tipo de proyectos, la carta de la emperatriz me habla de la estabilidad, ¿no? De haber alcanzado la meta, de ahora tener como esa estabilidad, de decir ahora yo decido, ¿no? Sobre mi tiempo. Tengo esta libertad, tengo libertad para viajar, tengo esta libertad para disfrutar, para disfrutar de mí, de mis seres queridos. Tengo los suficientes recursos para, para satisfacer mis necesidades y darme también ciertos gustos, ¿no? Pero para eso necesitas tomar acción. Eso es lo que me están diciendo aquí las cartas. Vamos a ver cuáles son los signos que van a estar resonando con esta lectura. Tenemos al signo de Piscis, a Cáncer, a Géminis, a Escorpio, a Aries y por último al signo de Sagitario. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos aquí el número 16, 7, 2, 17,
18, 13, 6 y por último el número 5. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra P, la letra O, la letra C, la K, la L, la M, la V y por último tenemos la letra S. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Cáncer, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.